en este track 1. Y como les decía antes de nuestra pausa, un tema de suma relevancia, la parte emocional. Esta parte que puede ser fundamental y trascendente, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Y para eso nuestro siguiente track y nuestro conferencista que ya está preparado para todas sus preguntas, ya vieron el código QR, por favor háganosla saber, ahí lo están viendo justamente esta parte de cómo trabajar con las emociones de tus trabajadores en tiempos de pandemia. Será impartida por Pablo Martínez Corbera de Olé Meetings, a quien les pido que me ayuden a recibir con un fuerte aplauso. Bienvenido, Pablo. Gracias, gracias. Voy a poner esto aquí. Bueno, buenas tardes. ¿Ustedes cómo han vivido la pandemia? ¿Cómo han trabajado con sus emociones? ¿Qué ha sucedido con ustedes en estos tiempos? Cuando yo inicié en marzo, la pandemia, empecé a sentir, a oír, a saber, yo pues básicamente pensaba que iba a ser algo súper temporal. Pensaba que iba a ser algo que solo me iba a ocupar 2 meses de estar guardadito. Y por supuesto nunca pensé que pusiera en riesgo mi vida o la gente que yo quería. Poco a poco empecé a ver que esto se hacía mucho más grande, empecé a escuchar a la gente, empecé a ver que esto era una montaña rusa emocional. ¿Por qué? Porque yo tenía que empezar a lidiar con mis emociones para ver qué iba a hacer, porque de repente me topé, pues que el trabajo que tenía ya no tenía. De repente vi que las personas a las cuales yo tenía contratadas posiblemente tampoco podía pagarles. Y de repente vi que todo el mundo estaba igual que yo, pero que cada uno empezó a tener las emociones de manera totalmente diferentes. Yo a veces me sentía triste, a veces me sentía un poco deprimido, a veces estaba exuberantemente feliz, a veces agradecía poder estar tranquilo sin tener que hacer nada, agradecía por supuesto poder estar en chanclas y en shorts, hasta que de repente, claro, empezaron los problemas de Zoom, ¿no? Pero bueno, entonces el problema con las emociones es que cada uno de nosotros las trabaja de manera totalmente personal. Nadie de los que estamos aquí sentados tenemos la misma emocionalidad, ni nos contamos las mismas historias con respecto a las mismas situaciones. Entonces, ¿cómo trabajar conmigo y cómo trabajar con mis equipos y con mis trabajadores para poder salir de aquí sanos y, por supuesto, ser más productivos y salir, como digo yo, totalmente reloaded? Tenemos que salir totalmente con nueva información. Entonces, ¿qué sucede? Decidí que lo que me afectaba a mí le tenía que estar afectando a muchas más personas. Entonces, aprovechando que nosotros teníamos toda esta parte montada de la norma 035, nos dijimos, oye, ¿cómo poder hacer que esto ya lo hacemos online? Poder trabajar con los equipos y trabajar su emocionalidad durante la pandemia para saber cómo han estado y cómo se han sentido. Esto que ustedes están viendo en la pantalla es un ejercicio real de una empresa real. Eran 48 empleados que no se habían visto durante 5 meses, los cuales, gracias a la tecnología, los pudimos juntar. Y entonces empezaron a hablar de emociones, empezaron a hablar de cosas que en las empresas no hablamos. La emocionalidad, cómo me he sentido y cómo me siento hoy y qué voy a hacer con toda esa bola de emociones que tengo y que necesito volver productivo, que lo tengo que pasar a la acción, porque la emoción, si se queda solamente en la cabeza, lo único que nos hace es frenarnos y frenarnos y frenarnos. Entonces, la gente lo que tiene que trabajar es ¿qué cambios estoy temiendo? ¿Qué cambios estoy esperando? Ver qué me está anclando a mí y a mi empresa, porque hay anclas también a nivel organizacional, y qué necesito para impulsar el cambio. Entonces, ¿cuáles son los cambios temidos? Pues hay miles. Como repito, cada persona tiene uno. Ausencias, no poder abrazar a mi familia, perder el trabajo, que se mueran familiares. Todas esas son emociones que al final de cuentas lo único que van a hacer es mantenernos estáticos. No los podemos hacer productivos. Pero estas son emociones de gente que trabaja con nosotros. Y nosotros, como líderes, como jefes, necesitamos trabajar con las nuestras y trabajar con las de nuestros empleados porque es información. Y si no tenemos la información de cómo está viviendo la gente la pandemia, no tenemos nada. Hoy ustedes verán en muchas de estas pláticas ayudas tecnológicas, cómo podemos hacer todo tecnológico, pero detrás de toda esta tecnología, de todas estas ventas, de todo esto que estamos viendo, hay seres humanos. Y somos seres totalmente emocionales.
Tenemos que trabajar como empresarios, como jefes, con la emocionalidad de nuestros empleados. ¿Cuáles son nuestros cambios esperados? ¿Qué esperamos nosotros desde la emoción? ¿Cuál es nuestro sueño dorado? ¿Cuál es nuestra manzana después de la pandemia? ¿O cuál es nuestra manzana con la pandemia? ¿Cuál es la manzana de mis equipos para saber que vamos a seguir manteniendo el trabajo, los puestos, los salarios, que se van a volver a reactivar los eventos, las expos, los congresos? Entonces necesitamos poner emociones que nos empoderen y que creen unos entornos organizacionales favorables para cuando volvamos a las oficinas, porque estamos a punto de volver a las oficinas. Entonces, lo que tenemos que analizar es, antes de volver a la oficina, es ver, ¿qué me está frenando a mí hoy? Todos somos conscientes de qué nos frena hoy. Los miedos son anclas. ¿Cuáles son las anclas que me estoy yendo para atrás y estoy diciendo, Dios mío, si me voy a la oficina mañana y si me enfermo y mis niños? ¿Y si mi marido regresa en la noche y se enfermó? Y si. Las anclas solamente viven aquí. Las emociones son pensamientos que nos causan emocionalidad y que automáticamente lo transformamos en falta de acción o en acción. Un mismo evento, y repito, no causa la misma emoción en ustedes que en mí. Entonces tenemos que pensar mis anclas personales y las anclas organizacionales, porque una de las cosas que ha hecho que muchas de las empresas no den un cambio o den un salto a nivel ahora, con toda la modernidad que estamos teniendo de Zoom y demás, que no den un salto, como decía, no sé si vieron a Miguel Báez en la mañana, que se hayan transformado para hacer todo online y demás, tiene que ver con una ancla cultural a nivel organizacional. ¿Están ya listos para estos cambios? ¿Han hablado con sus empleados para ver qué consideran ellos que son las anclas culturales organizacionales de sus empresas? Es momento de hacerlo. ¿Por qué? Porque hoy está la gente mucho más sensible a su emocionalidad, está pidiendo cambios a gritos, pero también está necesitando que la empresa los escuche. Ahora bien, quitando las anclas, lo que necesitamos son reforzar esas emociones, que son acciones para impulsar los cambios. Entonces, cuando ustedes trabajan desde qué tengo yo para aportarle a la organización a nivel personal, qué tiene la organización para aportarme a mí como persona, y están interesados, y están preocupados, y están vulnerables a saber que dentro de todo esto que ha sucedido hay posibilidad de mejora porque la empresa está preocupada por la emocionalidad de sus empleados, eso es un impulsor y lo que necesitamos son cohetes que nos lancen a esa nueva realidad, la que sea que sea. Porque muchos de nosotros nos imaginamos una realidad mucho más catastrófica de la que puede ser, o quizás algunos somos muy positivos y pensamos que ahora en marzo vamos a estar todos vacunados y que vamos a estar de nuevo en la calle abrazándonos. Pero la verdad es que no sabemos nada. ¿Qué tal si preocuparnos por lo que sí sabemos hoy, que son las emociones de cada uno de nosotros? Ahora bien, ¿cómo le unimos esto a la norma 035? La norma 035 lo que intenta es identificar, analizar y prevenir riesgos laborales en el entorno organizacional. Y toda la parte emocional impacta totalmente el entorno organizacional. Entonces lo que buscamos es un entorno organizacional favorable. La norma tiene directamente unos factores que son muy puntuales, son estos que ustedes ven ahí. Condiciones en el ambiente de trabajo, carga de trabajo, falta de control sobre el trabajo, jornadas de trabajo, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo, relaciones en el trabajo, violencia, reconocimiento del desempeño e insuficiente sentido de pertenencia. Esos son factores que directamente están acotados dentro de la norma. Pero ¿qué sucede? Que si ustedes ven los riesgos, causan trastornos de ansiedad, trastornos no orgánicos del sueño, trastornos de estrés grave y estrés postraumático. Todos estos son idénticos a aquellos que nos causan la emocionalidad no trabajada. Son los mismos que nos causa no saber cómo están emocionalmente nuestros equipos de trabajo para volver a la normalidad. Entonces, ¿qué mejor que poder encontrar un taller que te pueda ligar las dos cosas y poder trabajar tanto la emocionalidad, saber cómo están tus empleados y por otro lado atender la norma 035, que muchas empresas ya la han atendido, pero es una manera muy orgánica de poder llevarlo a cabo, generar planes de acción para poder generar mejoras en el entorno organizacional. ¿Por qué es importante los principios básicos de la prevención? Porque, si ustedes se dan cuenta, hay una parte que dice ambiente de apoyo. Si tú como empresa te preocupas por esta parte emocional de tus trabajadores, estás entrando en parte de la norma, estás creando un entorno favorable. Y esto, al final, redunda en mejoras,
porque los riesgos los riesgos psicosociales de la norma lo que hacen son bajas laborales, lo que hacen son gente incapacitada, estrés y demás. Y esto al final redunda en enfermedades, redunda en faltas y demás. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Nosotros tenemos todo online, hemos creado estos talleres para poderlo hacer a través de online, tanto las encuestas como los talleres, y hemos integrado en los talleres de la norma 035 este taller de fortalecimiento de los equipos a partir del confinamiento. Lo tenemos junto, lo tenemos separado. ¿Por qué? Porque si no has cumplido con implementar la norma 035, pues yo te invito a que lo hagas ahora, porque aparte que es obligatoria y te puedes evitar multas, y la Secretaría del Trabajo lo que quiere son multitas. Por otro lado, qué mejor que ayudar a tus equipos. Ahora, si ya lo implementaste, pues te invitamos a que trabajes con las emocionalidades de tus equipos. Hoy es cuando puedes encontrar ahí oro molido para mejorar la productividad. Y lo mejor, generas un plan de acción personalizado, que lo que te hace es que tus empleados crean y generen este plan de acción. ¿Cómo? Trabajando sobre acciones específicas, medibles, que ustedes puedan tener KPIs para que puedan ver por dónde van. Este es otro caso exacto de una empresa. Este es un factor, jornada de trabajo, y estos empleados, después de trabajar la emocionalidad, empezaron a trabajar con acciones específicas para generar un plan de acción medible. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron acciones, hablaron de emociones y terminaron con un plan de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos directamente a generarlo desde la manera SMART. Tiene que ser medible, tienes que ver si estás en tu entorno, tienes que generar un KPI, tienes que ver si es posible, tienes que ponerle fecha de inicio y final. Emociones, pasadas acciones que redundan en productividad, y eso se tiene que facturar, se tiene que reflejar en facturaciones. Ahora bien, después de toda esta pandemia y todo esto que hemos sufrido, ¿cuál es la lección aprendida? ¿Te has puesto a pensar al día de hoy qué he aprendido de ello? Es importante sentarnos a verlo, ¿no? Hay lecciones aprendidas muy importantes a nivel personal y a niveles empresa. Todos los cambios que tenemos que generar a partir de ahora tienen que ser a partir de lecciones aprendidas. Tienen que ser acciones medibles para nosotros que generen una mejora en lo que va a suceder. Y después de eso tenemos que ver qué valores yo identifico en mí como una aportación mayor al equipo y qué valores aporta el equipo para el desempeño de toda la empresa. Yo creo que nadie en este momento puede tener gente contratada o empleados que no aporten valores importantes al equipo. Me parecería una burrada tener a gente que uno no puede decir, tengo gente que le aporta valor al equipo y que de los aprendizajes sacados y de todo lo que ha sucedido en estos meses, no aporte para una mejora. Ahora bien, si tú estás dentro de este mundo de análisis, dentro de la parte de la emocionalidad de las acciones, ¿qué tal si te empiezas a cuestionar quién quiero ser, quién soy, detectar mis fortalezas y mis debilidades, y a partir de ahí, de mis debilidades, empezar a generar planes de acción y de apoyo con las personas y con los equipos, generar agendas de aprendizaje y luego generar todo este conocimiento de sentimientos, pensamientos y conductas que me van a generar una nueva realidad. Porque si no cambiamos las conductas de lo que vino antes, ahora, posiblemente cuando la pandemia termine o lo que sea que suceda en un futuro inmediato, el resultado va a ser peor. Tenemos que generar nuevas acciones a partir de lo que ha sucedido. Y es bien importante ver qué aporto al equipo. ¿Por qué? Porque si tengo un análisis de mis emociones y soy consciente de ellas, tengo un nivel de conciencia de decir, a mí esto me paraliza, tengo estas anclas, mi equipo sabe que me puede apoyar con ciertos valores, genero relaciones mucho más fiables de trabajo, por lo cual me puedo apoyar mucho más en las personas y por eso es importante hablar de emociones con sus equipos. En las empresas pareciera que somos unos robots y principalmente quienes entran en las mañanas son emociones con dos patas. Ahora bien, ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás ya en la parte de miedo? ¿Estás ya en la zona de aprendizaje? ¿O deberías de estar ya en la zona de crecimiento? ¿Se lo han cuestionado? ¿Estar en la zona de crecimiento ya? Hoy este evento, ahí me queda muy claro que es un evento creado a partir de la zona de crecimiento.
o debería serlo. ¿Eres vulnerable a las emociones de tus equipos y eres vulnerable a tus propias emociones? ¿Eres empático de saber que hay gente de tus equipos que están muertos de miedo y están anclados emocionalmente sin poderse mover? ¿Los has ayudado? Es, creo que, imperante crear entornos organizacionales favorables ahora. Es cuando, como dicen, el COVID nos puso de frente una realidad que ninguno de nosotros tenía en febrero. Trabajemos con las emociones de nuestros compañeros y seamos conscientes de nuestra emocionalidad. Es muy importante. Si eres consciente de las emociones de tu equipo de trabajo, puedes apoyarlos a lograr y crear relaciones mucho más fiables de aquí en adelante. Y nosotros en Envisión Coaching lo que les ofrecemos es una plataforma online que cubre todo esto. Norma 035, el taller de las emociones y entrar dentro de la política y toda la implementación de la política personalizada a nivel empresa para tu empresa. Y si ya la tienes implementada, lo que hacemos es te apoyamos para ver si lo estás trabajando de una manera que pueda apoyar desde la emocionalidad de tu equipo, y si no, te apoyamos también en talleres online para trabajar esta emocionalidad y poder estar las personas distribuidas en toda la República o en todo el mundo. Lo podemos hacer online gracias a todos los medios que ahora se han modernizado y que nos han apoyado para hacerlo. Y pues es el fin de mi presentación. Muchas gracias, y si tienen alguna pregunta, estamos en el stand de Ole Meetings, que es entrando donde están los stands a mano izquierda al fondo. Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, estaremos encantados de resolvérselas. Y bueno, pues muchísimas gracias. Pablo, gracias a ti. Ay, ahí tienes una reflexión. Dinos, por favor, lo de Víctor Hugo. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Y para los valientes es la oportunidad. Sean valientes de analizar sus emociones. Hoy es cuando. Gracias. Ay, qué fuerte, Pablo. Oye, y justamente hablando de eso, una de las preguntas va muy al respecto. ¿Cómo hacer que algún elemento del equipo se abra a sus emociones cuando no hay manera de que las exprese? Pues mira, por la experiencia que tenemos en este tipo de talleres, cuando las personas empiezan a escribir en línea sus emociones, la gente se abre y empieza a ser mucho más vulnerable a ello. Entonces, y nosotros lo que hacemos es ir moderando cuando vemos que alguien no las está escribiendo, y como hay una participación obligada dentro de los talleres de la vas a escribir, pero vas a contarnos por qué estás escribiendo esa emoción, la gente tiende a abrirse, porque si ves que 40 de tus compañeros están abriendo a contar emociones, no te queda de otra. Normalmente esa empatía es contagiosa, aunque sea online. ¿Crees que sea más fácil incluso si es online que presencial? Sí, porque aunque ellos están conectados ahí, sabemos que están conectados y los vemos escribiendo porque están escribiendo en los post-its ellos directamente, como no se están viendo, no están expuestos, no hay esta exposición física a sacar las emociones y los sentimientos, entonces las ponen. Y es bien valioso. Hemos recibido comentarios desde el cierre de los talleres de gente muy conmovida por ver que están y que su equipo está. Y eso es bien valioso. Oye, deberíamos de hacer uno como industria, no como empresa, ¿no? Igual nos vendría muy bien. Yo les comentaba en la mañana, en uno de los breaks, que nos compartieran justo en esta misma aplicación de las preguntas, algún talento que hubieran descubierto durante la pandemia o alguna habilidad que hubieran adquirido durante la pandemia. Claro. Y nos empezaron a poner varias cosas, entonces yo creo que también tenemos mucha necesidad de expresarnos en cuanto a emociones se refiere, Pablo, y te agradezco que nos presentes esta nueva oportunidad de hacerlo virtualmente y además, pues cumpliendo la norma también, ya de paso. Claro, es como yo digo, la norma es obligada para las empresas desde un empleado, entonces, ¿qué mejor que hacerlo? ¿No? Evitar las multas, porque sí hay multas, son reales, o sea, la Secretaría del Trabajo tiene una manera que al final te puede multar si no la implementas, ya tiene más de un año, y ahora también, pues lígalo con esta parte emocional de tus trabajadores, claro. O sea, hazlo que tenga mucho más valor que solo cumplir con una norma, que realmente de fondo crea entornos favorables, entornos organizacionales favorables, y hay una mejora evidente, ¿no? Entonces es lo importante. Pablo Martínez Corbera, señores, los espera en su stand Ole Meetings y te agradecemos tu presentación en este Easy Talks. Ayúdenme a despedirlo, por favor, como se merece. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Ya ha llegado el momento nuevamente de empezar otro track.
es si alguno de ustedes no se quiere quedar a nuestra siguiente conferencia, que es Tecnología para Eventos Híbridos por la empresa LKD, los invitaría a que pasaran por el pasillo, no el central, sino el de un costado, para que de esta forma, si alguien viene de frente, pueda hacerlo por el pasillo central y no tengamos ninguna interferencia de frente directa. Si ustedes quieren quedarse a la siguiente presentación, por supuesto son bienvenidos. Va a estar muy interesante ver cómo hacemos estos eventos híbridos que hemos venido platicando tanto durante toda la mañana, parte de la tarde, que ya vimos que no es algo que llegó por momento, por moda, y que se va a ir. Al contrario, es algo que debimos de hacerlo hace mucho tiempo más porque teníamos todo para empezar a hacerlo. No lo hicimos, pero ahora la necesidad nos llevó a ello y lo que viene todavía se presenta como un panorama con mayor oportunidad para el mundo híbrido. Así que los invito a que escuchen nuestra siguiente conferencia. Estamos muy en tiempo, estamos muy al programa. Esto se los agradezco a nuestros conferencistas, que yo creo que les leyeron muy bien la cartilla, porque todos han estado muy puntuales. Gracias también por sus preguntas. Nuevamente, si me ponen, por favor, el QR de las preguntas de este track 1, para todas aquellas cosas que le quieran preguntar, inquietudes a nuestros siguientes conferencistas. El código que va a aparecer en pantalla es el código QR para que puedan hacer las preguntas. Ya les digo que esos tiempos atrás, ya me voy a confesar aquí, de cuando la decaneada, que uno iba corriendo con el micrófono, sí señor, adelante, lo salivaba y vamos con el que sigue. Ahora lo vemos, en ese momento era lo más normal. Ahora esos momentos quedaron atrás y ahora pues todo será por aplicaciones como esta, con la que el día de hoy estamos haciendo las preguntas en este track número 1. Estamos a 2 minutitos de poder comenzar. No sé cómo van en la sala contigua, pero nosotros hemos sido muy puntuales y, como les digo, les agradezco porque de verdad es de gran valía el tiempo que han dedicado para este ensayo, para esta nueva experiencia de cómo vamos a regresar a esta nueva normalidad, a esta nueva realidad. Así que agradezco que estén hoy aquí. Bien decía, ¿con quién vi? Creo que con nuestro primer conferencista de la tarde, creo que con Jorge. Decía, nuestra industria es muy apapachona y tengo sentimientos encontrados, me decía él, porque me encanta verlos, pero quiero verlos y como abrazarlos. Me siento como que no tengo la experiencia completa. Claro, porque es a lo que estamos acostumbrados, pero a mí de verdad, hoy me voy a ir llena de tanta buena vibra, de tanto cariño, de tanta gente que ha formado parte de mi vida por tantos años y que hoy les puedo ver nuevamente aquí, verlos sanos, ver que están con toda la actitud para nuevamente llevar nuestra industria al lugar que se merece. Estamos en unos minutitos por comenzar, ya tenemos a nuestro conferencista preparándose y listo para presentar justamente estos entornos listos para ustedes para hacer eventos híbridos. Vamos a comenzar en unos minutitos. Gracias por estar nuevamente con nosotros.